Francisco de Quevedo, maestro del ingenio y el sarcasmo, nos legó un universo de sátiras y burlas que desafían el tiempo. En sus obras jocosas, encontramos un despliegue de humor mordaz, retruécanos afilados y una crítica sin piedad hacia la hipocresía de su época. Desde el lenguaje hasta los personajes, todo es objeto de burla y de aguda observación. Esta recopilación no solo divierte, sino que revela una mente privilegiada que hizo del arte de la palabra un arma. Acompáñanos en este recorrido por la risa y la reflexión en 15 capítulos llenos de ironía, picardía y genialidad. Capítulo 1. Del poder y sus ridículos. Las altas torres del poder se erigen con la soberbia de quienes se creen dueños del destino ajeno. Desde sus balcones dorados, los señores de la corte, envueltos en telas de oro y paños de vanidad, observan el mundo como si fuera un tablero de ajedrez donde sus movimientos son infalibles y sus errores, simples juegos del destino. Pero entre los pasillos oscuros del palacio, allí donde el eco de los pasos resuena como el susurro de la intriga, se cocina el verdadero rostro del poder, un teatro de marionetas donde cada hilo está tejido con ambición, miedo y farsa. Francisco de Quevedo, con su pluma afilada como daga de mercenario, desgarra los velos que cubren a los grandes señores y expone su desnudez ridícula ante el ojo burlón de la sátira. Aquí no hay héroes, solo fantoches que se visten de gloria, engordan de adulaciones y duermen sobre almohadas rellenas de falsas promesas. Ah, cuán fácil es gobernar con la lengua, cuando son otros los que cargan con el peso de las palabras. El noble que todo lo ignora. Entre los magnates de la corte, hay uno que se cree sabio sin haber leído más que la lista de los vinos en la mesa del rey. Se dice filósofo porque repite latines que no comprende y, cuando habla, adorna su discurso con palabras tan rimbombantes que ni él mismo se entiende. Sus siervos lo celebran con risas fingidas, como músicos de cuerda que afinan su adulación al son del capricho. Pobre de aquel que no aplauda su necedad, pues será desterrado del festín y arrojado a las sombras del olvido. Pero la fortuna es veleidosa y, como rueda, eleva a los necios y precipita a los prudentes. Cuando el noble pierde su asiento dorado, el pueblo, que ayer lo reverenciaba con inclinaciones exageradas, hoy lo mira con la indiferencia que se le tiene a una silla rota. Aquellos que antes le susurraban alabanzas en los oídos, ahora le devuelven su propia burla convertida en eco. El consejero que todo lo enreda. Si en la corte hay noble ignorante, no falta el consejero que, con más lengua que talento, se afana en enmarañar los asuntos de Estado. Su arte consiste en decir mucho sin decir nada, en construir laberintos de palabras para que los tontos se pierdan y los listos, por cansancio, se rindan. Se sienta al oído del monarca y le desgrana consejos que, en su vacío, parecen verdades reveladas. Señor, el enemigo se oculta donde menos se espera, susurra con solemnidad. ¿Y dónde es eso?, pregunta el rey. Donde más se teme encontrarlo, responde con aires de oráculo. Así, en la nebulosa de su palabrería, se esconde la falta de sustancia. Los asuntos de Estado se vuelven un juego de adivinanzas, y al final, el mayor beneficiado es aquel que más sabe aparentar. Mientras la nación se desmorona, el consejero sigue doblando la rodilla en cada audiencia, esperando nuevas oportunidades para sembrar confusión y recoger favores. El bufón que reina en las sombras. Pero en esta corte de absurdos, hay un personaje que entiende el juego mejor que nadie, el bufón. No viste coronas, ni lleva títulos, pero conoce los secretos del palacio mejor que sus propios muros. Su risa es un cuchillo envuelto en terciopelo, su chanza, un dardo envenenado. Él solo dice verdades, pero las viste con el ropaje del chiste para que no lo cuelguen por insolente. El bufón se mueve entre nobles y plebeyos, recogiendo historias, hilando rumores y sirviendo como testigo de la hipocresía de quienes lo rodean. Aplaude con fingida devoción las mentiras del rey, pero en la soledad de la noche, anota en su memoria los gestos de los poderosos, esperando el momento en que el azar lo haga juez de sus caídas. Porque el poder es un péndulo que no se detiene. Hoy, un monarca dicta leyes desde su trono de mármol. Mañana, su busto servirá de pedestal a otro igual de engreído. Los nobles que ayer reían, hoy tiemblan ante la inminente ruina, y los bufones que antes hacían reír, pronto se burlarán de las mismas desgracias que antes celebraban. El gran chiste del poder. Quevedo, maestro de la ironía, nos deja una lección entre risas y desdenes. El poder es un espectáculo donde los actores cambian, pero la comedia sigue siendo la misma. Los que hoy se pavonean en la grandeza, mañana serán personajes olvidados en los márgenes de la historia.
La política es el arte de disfrazar la ambición con palabras floridas, de adornar la injusticia con discursos grandilocuentes y de reírse en voz baja de aquellos que aún creen en la grandeza de sus señores. Y así, en la España de Quevedo, como en cualquier rincón del mundo y del tiempo, el poder no es más que una farsa representada por hombres que se creen inmortales, hasta que la risa los despierta de su ilusión. Capítulo 2. El dinero lo puede todo. Si el poder es un teatro de necios con coronas, el dinero es el gran titiritero que mueve los hilos desde las sombras. No hay nobleza, virtud ni talento que resista la seducción del oro. Y si hay algo que Francisco de Quevedo comprendió bien, es que en su España, como en todo rincón del mundo, el dinero es el único dios al que todos rezan, aunque con las manos extendidas más para recibir que para venerar. El hombre que posee riqueza no necesita linaje ni inteligencia, porque el oro le abre puertas que el talento apenas puede entreabrir. En la corte, el más ignorante se sienta junto a los sabios y tiene los bolsillos llenos. En el mercado, el truhán es respetado si su bolsa tintinea con monedas. En la iglesia, hasta los pecados más oscuros se blanquean con la limosna adecuada. Ah, don dinero. Más poderoso que un rey, más venerado que un santo, más deseado que la verdad. Hoy nos reímos de su dominio, pero en el fondo todos sabemos que sin él, hasta el más alto caballero se convierte en un mendigo de favores. El noble sin fortuna, grande de título, pobre de bolsillo. Era conocido en la corte el caso del marqués de Rostroalto, un hidalgo con linaje de conquistadores, pero con un patrimonio más agujereado que el jubón de un mendigo. Caminaba por los salones con porte altivo, despreciando a los mercaderes, a los abogados y a cualquiera que se enriqueciera con artes bajas. Pero, ay del noble que no tiene más que su nombre para sustentarse. Pronto sus vestiduras finas comenzaron a perder su brillo, sus criados a desaparecer, y su mesa a volverse tan frugal como la de un monje en Cuaresma. El marqués, sin embargo, no desesperó. Si no tenía oro en su arca, lo encontraría en las bolsas ajenas. Aprendió el arte del halago interesado, la súplica disfrazada de amistad, y la mendicidad envuelta en las elegantes formas de la cortesía. Visitaba a los ricos con excusas de negocios, alababa sin cesar la generosidad de aquellos a quienes pretendía exprimir, y cuando lograba alguna moneda, la gastaba con gran ostentación para fingir que aún era un caballero de fortuna. Pero el dinero prestado nunca dura tanto como la vergüenza perdida. Un día, sus acreedores llamaron a su puerta con más insistencia que sus aduladores. Fue entonces cuando descubrió la más amarga de las verdades. El que es pobre, aunque noble, es menos respetado que el más vil mercachifle. El mercader, el nuevo noble sin linaje. Si el noble caía por falta de dinero, el mercader ascendía por el peso de sus doblones. No tenía sangre azul, ni antepasados ilustres, ni un escudo de armas con siglos de historia. Pero tenía lo que realmente importaba: cofres llenos de monedas, deudas a su favor y el favor de los mismos que antes lo despreciaban. Los caballeros que lo miraban con desdén cuando vendía telas y especias en el mercado ahora le abrían las puertas de sus palacios, le ofrecían la mano de sus hijas y le daban títulos honoríficos para ennoblecer su apellido. Porque, en el mundo del dinero, no importa de dónde vienes, sino cuánto llevas contigo. Quevedo, con su mirada sarcástica, no podía sino burlarse de esta ironía. El linaje, que tanto predicaban los grandes señores, quedaba en nada cuando el dinero intervenía. Y el mercader, antaño despreciado por su falta de nobleza, terminaba comprando lo que los hidalgos empobrecidos no podían mantener: tierras, títulos y respeto. El monje avaro, la santidad en venta. Ni la iglesia escapaba de la tiranía del dinero. En los monasterios, la pobreza era un voto que se cumplía solo hasta que el oro llamaba a la puerta. Había confesores que prometían el perdón a cambio de generosas donaciones, y frailes que predicaban la renuncia a lo material mientras contaban en secreto los ducados de su cofre escondido. En cierta abadía, un fraile de voz solemne y sermones de gran elocuencia se hizo famoso por su habilidad para convertir las limosnas en favores divinos. Los ricos pecadores acudían a él con la seguridad de que, por el precio adecuado, sus faltas serían borradas como si nunca hubieran existido. Dios perdona al que se arrepiente, decía el fraile con sonrisa indulgente, pero el arrepentimiento debe manifestarse con obras, y una buena obra es la limosna generosa. Y así, mientras las almas esperaban la salvación, los cofres del monasterio se llenaban con monedas de oro que no tenían más pecado que el de comprar indulgencias. El dinero como único señor. Quevedo nos enseña que, al final, el dinero lo rige todo.
Con él se compran honores, se fabrican reputaciones, se perdonan pecados y se amasan fortunas sobre las ruinas de los principios. No hay mérito ni virtud que pueda contra su influjo, ni pobreza que pueda resistir su condena. Y mientras el mundo siga girando, don Dinero seguirá sentado en su trono invisible, viendo cómo reyes, nobles, mercaderes y monjes se inclinan ante su poder, mientras el pueblo, siempre burlado, sigue soñando con el día en que la justicia no se venda al mejor postor. Capítulo 3. El sabio de letras muertas. Si el dinero lo compra todo, la sabiduría debería ser el único refugio contra su tiranía. Oh, dulce ilusión. Quevedo, con su mirada despiadada, no tarda en desenmascarar a aquellos que se envuelven en el manto de la erudición, pero cuya sapiencia no es más que un eco vacío de palabras prestadas. En su mundo, y en todos los tiempos, abundan los doctos de pacotilla, aquellos que adornan sus discursos con citas latinas, recitan axiomas con aires de grandeza y disertan sobre la naturaleza del alma sin haber comprendido jamás la suya propia. El sabio de letras muertas es un personaje universal. Se le encuentra en las universidades, en las cortes, en las tabernas e incluso en los púlpitos. Con aire grave y ceño fruncido, repite las ideas de otros como si fueran propias, camina con un libro bajo el brazo sin haberlo leído y menospreciando a aquellos que no pueden citar a Aristóteles en griego. Pero si se le pregunta por el sentido de sus palabras, tartamudea, divaga y huye tras una cortina de frases incomprensibles. El doctor que todo lo sabe y nada entiende. En una universidad de renombre, había un catedrático conocido por su vasta erudición. Su biblioteca era tan extensa que podía pasar horas recorriéndola sin repetir un título, y su discurso estaba tan repleto de referencias que hasta los más sabios se sentían ignorantes a su lado. Platón dijo, comenzaba su lección, y Aristóteles replicó. Los estudiantes, embelesados, asentían, aunque no comprendieran una sola palabra. Y el maestro, satisfecho con su espectáculo, creía haber sembrado la semilla del conocimiento. Pero un día, un joven alumno, más astuto que los demás, se atrevió a desafiarlo. Maestro, si tanto sabe sobre la naturaleza del hombre, dígame, ¿qué es la felicidad? El doctor, sorprendido, se revolvió en su asiento. Ah, pregunta ardua y de gran profundidad. Exclamó para ganar tiempo. La felicidad, según Aristóteles, es el bien supremo, y según Séneca, una disposición del alma. Sí, maestro, pero, ¿qué es para usted? El sabio quedó mudo. Nunca se había preguntado algo tan sencillo sin recurrir a las palabras de otros. Y así, en un instante, su autoridad se desmoronó como un castillo de naipes. El jurista que enreda la ley. No solo en las aulas se hallan los sabios de cartón. En los tribunales, los juristas despliegan su arte, no para esclarecer la justicia, sino para oscurecerla con un laberinto de tecnicismos y cláusulas imposibles. Había un abogado en la corte que se preciaba de conocer todas las leyes del reino. Con su pluma afilada y su lengua aún más cortante, podía convertir al más culpable en inocente y al más honrado en criminal con solo jugar con las palabras adecuadas. Cuando un pleito llegaba a sus manos, lo primero que hacía era complicarlo hasta el extremo. Donde un campesino veía un simple problema de tierras, él encontraba una disputa de usucapión con preeminencia feudal e implicaciones de derecho romano. Así, el juicio se alargaba, las tasas aumentaban y al final, solo él salía victorioso. Quevedo, con su sarcasmo implacable, nos muestra que en el mundo de las leyes, la verdad es lo de menos. Lo que importa es quien tiene el mejor dominio del lenguaje enrevesado y la bolsa más abultada para pagar el fallo a su favor. El poeta de metáforas huecas. En la corte no faltaban los poetas que, en su afán de parecer profundos, construían versos que deslumbraban pero no decían nada. Con rimas perfectas y metáforas exageradas, escribían odas al amor sin haber amado jamás, elegías a la muerte sin haber contemplado el dolor y epopeyas sobre héroes que nunca existieron. Uno de estos poetas, famoso por su lenguaje florido, presentó un soneto al rey. Majestad, dijo, inclinándose con teatralidad, he compuesto estos versos en su honor, en los cuales he condensado toda la esencia del arte y la sabiduría. El rey, halagado, tomó el pergamino y comenzó a leer en voz alta. O astro immortal, suya aurea magnificentia. En los cielos del orbe fulgente resplandece. Tú, oh monarca, cuya augusta influencia, en la cúpula del tiempo perenne engrandece. Los cortesanos aplaudieron,
maravillados por la complejidad de las palabras. Pero un viejo bufón, que había visto demasiados aduladores en su vida, se rascó la cabeza y preguntó: «Señor poeta, ¿y qué significa esto?». El poeta, ofendido, respondió: «Es una exaltación de la grandiosidad real, plasmada en metáfora cósmica y símil divino». «Ah, ya veo», dijo el bufón con una sonrisa torcida. «O sea, que es pura paja». Y así, con una simple burla, el poeta quedó desenmascarado como un orador de palabras bellas pero vacías. La falsa sabiduría. Quevedo nos deja una enseñanza clara: la erudición sin comprensión es como un libro cerrado, y la elocuencia sin verdad es un eco sin sentido. En su España, y en todas las épocas, abundan los sabios de fachada, aquellos que impresionan a los incautos con citas y discursos pomposos, pero que, en el fondo, no saben nada más allá de lo que han memorizado. Y así, mientras el mundo siga valorando la apariencia sobre la esencia, habrá doctores que enseñan sin entender, abogados que retuercen la justicia y poetas que escriben sin alma. Pero la verdad, por más que se la disfrace, siempre acaba asomando, y el tiempo, implacable, desnuda a los falsos sabios como el viento arranca las hojas secas de un árbol. Capítulo 4. El valiente de taberna y el cobarde de batalla. En el vasto teatro de la comedia humana, pocos personajes resultan tan pintorescos como el fanfarrón de taberna, aquel que, con una jarra en la mano y una lengua afilada por el vino, se proclama el más valeroso de los hombres, el más temido de los espadachines y el más intrépido de los guerreros. Pero ay del fanfarrón cuando la realidad le exige demostrar su valentía. Entonces su bravura se disuelve como la espuma de la cerveza, y su espada, tan afilada en palabras, se vuelve de plomo en el campo de batalla. Quevedo, con su mirada burlona, nos muestra que la valentía es una moneda que muchos llevan en la lengua, pero pocos en el pecho. En las plazas, en los burdeles, en los caminos polvorientos y en los palacios se encuentran estos héroes de palabras huecas, cuyas gestas solo viven en sus relatos exagerados y cuyos duelos solo se libran contra sombras inexistentes. El gallardo Don Tristan de los Infiernos. En la villa de Madrid era célebre un caballero que respondía al rimbombante nombre de Don Tristán de los Infiernos. Alto, de bigotes retorcidos y gesto fiero, se paseaba por las calles con la mano sobre la empuñadura de su espada, como si en cualquier momento esperara un desafío. «Cuidado con mi acero», advertía a quien osara rozarle con el codo. «Mi acero ha bebido más sangre que el vientre de una sanguijuela». En las tabernas, sus relatos eran dignos de un cantar de gesta. Contaba cómo había despachado a 3 bandidos con un solo tajo, cómo había desarmado a un duelista francés en un abrir y cerrar de ojos, y cómo su sola presencia bastaba para hacer temblar a los villanos. «Yo, señores, no conozco el miedo», decía con voz grave, golpeando la mesa. «La muerte me busca, pero siempre la burlo». Sus oyentes, entre risas y vino, aplaudían su bravura, y más de uno juraba que Tristán era el último de los grandes caballeros. Pero, como la fortuna es burlona, quiso el destino que, una noche, cuando Don Tristán salía de una taberna, se cruzara con un soldado veterano que no tenía paciencia para los bocones. «Decís que sois el mejor espadachín de Madrid», dijo el soldado, con sorna. «Os place probarlo conmigo. El color de Tristan palideció». Miró a un lado, miró al otro. La taberna estaba cerrada, los amigos no estaban, y el vino no le daba ya el valor que le prestaba unos minutos antes. «Esta noche no estoy de humor para desenvainar», balbuceó. «Pero otro día». «Ah, pero el honor no espera», replicó el soldado, desenvainando su acero. «Defendios». Y entonces, el invencible Tristán, el hombre que jamás había conocido el miedo, el que desarmaba a 10 hombres con un parpadeo, hizo lo único que podía hacer. Echó a correr. Los que antes le aplaudían, ahora reían hasta las lágrimas. Tristán de los Infiernos huyó como alma que lleva el diablo, dejando tras de sí su reputación hecha trizas y sus cuentos de valentía convertidos en chistes de taberna. El miedoso que halló el valor donde menos lo esperaba. Pero Quevedo, que se complace en desenmascarar a los cobardes disfrazados de valientes, también sabe que la vida da sorpresas. A veces, el verdadero coraje reside en quien menos se espera. En un pueblo alejado de la corte vivía un sastre enclenque, de rostro pálido y manos más acostumbradas a la aguja que a la espada. Era un hombre tímido, siempre encorvado, siempre con palabras medidas, y nadie lo habría imaginado en otra cosa que no fuera su modesto taller. Pero un día,
El destino lo puso a prueba. Unos bandidos llegaron al pueblo, saqueando y aterrorizando a los vecinos. La gente, espantada, corrió a esconderse, y entre ellos, el sastre. Pero cuando los ladrones irrumpieron en su casa y vio a su esposa temblando y a sus hijos llorando, algo en su interior se encendió. Tomó una vieja espada que había heredado de su abuelo, una espada que nunca había desenvainado, y, sin saber muy bien cómo, se lanzó sobre los ladrones. No era un guerrero, no tenía la destreza de un espadachín, pero el miedo por su familia lo convirtió en fiera. Con un tajo certero, hirió a uno. Con un empujón desesperado, derribó a otro. Y los bandidos, sorprendidos por la furia inesperada del sastre, decidieron que no valía la pena enfrentarse a un loco y huyeron del pueblo. Desde aquel día, el sastre fue visto con nuevos ojos. No se convirtió en un fanfarrón, no llenó las tabernas con relatos de su hazaña. Siguió siendo el mismo hombre humilde, pero todos sabían que, cuando la ocasión lo exigió, tuvo más valor que 10 Tristanes de los infiernos juntos. La valentía verdadera. Quevedo nos enseña que la valentía no se proclama con gritos ni se ostenta con palabras altisonantes. El verdadero valor no se encuentra en los discursos de taberna ni en las poses teatrales, sino en los actos que nacen en el momento en que el miedo nos desafía cara a cara. El cobarde no es aquel que siente miedo, sino aquel que deja que el miedo lo gobierne. Y el valiente no es quien presume de su coraje, sino quien, cuando la vida lo pone a prueba, se enfrenta a su destino sin fanfarrias ni discursos. Y así, en este mundo donde abundan los tristanes y escasean los astres, solo el tiempo revela quién es quién. Porque, como bien dice Quevedo, los valientes callan y los necios gritan. Capítulo 5. El licenciado parlanchín y el arte de no decir nada. En el ajetreo de la vida cortesana y el bullicio de las plazas, pocos personajes despiertan más fastidio que el que habla sin cesar, hilvanando palabras con la destreza de un sastre borracho, sin decir nada que valga la pena escuchar. Este tipo de hombre es el licenciado parlanchín, un sujeto que, armado con su lengua, se pavonea como si su verborrea fuera sinónimo de sabiduría. Pero la realidad, siempre burlona, nos enseña que quien más habla suele ser quien menos tiene que decir. Quevedo, con su afilada pluma, nos introduce en la vida de estos charlatanes con títulos, que de latines saben lo suficiente para impresionar a los ignorantes, pero no lo bastante para engañar a los doctos. Se pasean por las universidades y las cortes, declamando discursos interminables que dejan a sus oyentes más confundidos que iluminados. El licenciado Gregorio de las Lisonjas. Uno de estos ilustres ejemplares era el licenciado Gregorio de las Lisonjas, cuyo apellido bien hacía honor a su talento para la palabrería vacía. Hombre de capa raída pero de boca espléndida, transitaba por la corte con la seguridad de quien cree que cada palabra suya es una perla de sabiduría. «¡Ah, señores!», exclamaba en cualquier reunión, sin que nadie se lo pidiera. La naturaleza de la elocuencia reside en la disposición ordenada del discurso, pues el arte de la retórica, como bien decía Cicerón en su De Oratore. Y así seguía, entre citas latinas y giros floridos, adornando su discurso con palabras tan pomposas como innecesarias. Pero, si alguien osaba preguntarle sobre el punto exacto de su argumento, su rostro se cubría de fingida indignación. «No interrumpáis el flujo de mi discurso», replicaba, «que el saber no es cosa de impacientes». Los cortesanos le escuchaban con gesto solemne, algunos para entretenerse, otros para disimular su propio desconocimiento. Pero todos sabían que Gregorio tenía el raro don de llenar los oídos sin alimentar el entendimiento. Un día, en la mesa de un noble mecenas, el licenciado se encontró con un invitado inesperado, un filósofo de mirada astuta y lengua afilada, que no tenía paciencia para la palabrería hueca. «Decime, licenciado», interrumpió el filósofo tras media hora de su monólogo, en una sola frase, «¿qué es lo que tratáis de decirnos?». Gregorio se revolvió incómodo. Nunca antes le habían pedido síntesis, pues su arte consistía precisamente en la dilación. «Pues, lo que quiero decir, ilustrísimo caballero, es que el conocimiento, siendo vasto como el océano y profundo como la mente divina, no puede reducirse a una simple frase sin perder la esencia de su ser». El filósofo sonrió. «Entonces, lo que queréis decir es que no sabéis decir lo que queréis decir». Y así, en un instante, Gregorio quedó desnudo de su palabrería. La sala entera estalló en risas, y desde aquel día, el licenciado parlanchín aprendió que el arte de hablar mucho y decir poco no siempre es un escudo contra la verdadera inteligencia.
El campesino que desmontó a un sabio. Pero no solo en las cortes se encontraban los parlanchines. En cada rincón del reino abundaban los que, sin saber mucho, hablaban como si hubieran leído todas las bibliotecas del mundo. En una posada de Toledo, un viajero ilustrado, ataviado con ropajes de seda y aire de erudito, se hallaba en plena conversación con unos humildes campesinos. Hablaba del movimiento de los astros, de los humores del cuerpo, de la política del rey, y de cuanto tema pudiera hacerle parecer docto. Uno de los campesinos, un hombre de manos callosas y rostro curtido por el sol, escuchaba con paciencia. «Decís, señor», interrumpió de pronto, «que los astros se mueven según leyes invisibles que ningún hombre puede cambiar». «Así es, buen hombre», respondió el erudito con aire de condescendencia. «Las esferas celestes giran según normas inmutables. Pues si todo está regido por leyes y nada puede alterarse, ¿de qué sirve tanto saber?». El erudito se quedó mudo. En una frase, el campesino había reducido su discurso a polvo. «Veréis, amigo», balbuceó, el saber nos da. Pero antes de que pudiera encontrar respuesta, los demás campesinos, que hasta entonces habían guardado silencio, estallaron en carcajadas. A veces, el conocimiento verdadero no está en la cantidad de palabras que se dicen, sino en la claridad con que se expresa una idea. Y así, una vez más, la pluma de Quevedo nos recuerda que los parlanchines podrán vestir sus discursos con galas de oro, pero no dejarán de ser muñecos huecos que bailan al compás de su propio eco. Capítulo 6. El hidalgo pobre y la honra hambrienta. En las tierras de Castilla, donde el sol abrasa la tierra con la misma rudeza con que el tiempo castiga las ilusiones, vivía un hidalgo de huesos largos y barriga vacía, cuyo mayor tesoro no era el oro, pues de ese nunca tuvo, sino su honor, tan brillante y limpio como su despensa estaba desolada. Quevedo, con su habitual sátira, nos presenta a este espécimen de la nobleza española. El hidalgo que prefiere morir de hambre antes que admitir que su estómago ruge más que su linaje. La honra, en España, es un bien más preciado que el pan, y muchos hidalgos se aferran a ella con el fervor con que un náufrago se aferra a una tabla en medio del océano. Pueden andar con harapos, pueden dormir sobre paja, pueden no probar bocado en días, pero jamás admitirán que la pobreza les ha vencido. Antes morir con dignidad que vivir con la vergüenza de haber trabajado como un villano. El hidalgo Don Pascual de la Estampa. Entre estos caballeros de estómago vacío y alma inflada destacaba don Pascual de la Estampa, un hombre de bigote fino y manos elegantes que caminaba por las calles de Segovia con la dignidad de un príncipe desterrado. Su capa, raída y llena de remiendos, ondeaba al viento como si fuera terciopelo, y su espada, que jamás había probado el filo del combate, reposaba en su cinto como un emblema de su nobleza. Don Pascual no tenía más fortuna que su apellido, ni más alimento que el aire, pero jamás aceptaría que su estómago le traicionara. Por eso, cuando la necesidad le obligaba a cenar viento, se encerraba en su casucha y hacía ruido con los cubiertos, golpeando el plato vacío con la cuchara, para que los vecinos creyeran que estaba disfrutando de un banquete. Más vale un noble sin pan que un villano con hartazgo, solía decir mientras su tripa protestaba con estruendo. Pero el destino, que se divierte con los orgullosos, decidió poner a prueba su vanidad. El convite que lo delató. Un día, un mercader, rico pero sin abolengo, quiso burlarse de la pobreza disfrazada de grandeza y organizó un banquete, al que invitó a don Pascual. Este, aunque con la dignidad de un rey destronado, aceptó la invitación, pues hacía días que no veía un trozo de pan más que en sueños. El banquete fue un festín de abundancia: piernas de cordero asado, quesos de la Mancha, jarras de vino espeso y hogazas de pan crujiente. Pero don Pascual, con el hambre mordiendo su estómago, debía mantener la compostura. Se sentó a la mesa con la altivez de un gran señor, mientras los demás devoraban con fruición, él solo tocaba los alimentos con la punta de los dedos, los olía con refinamiento y los dejaba en el plato con aire de desdén. No comáis, don Pascual, exclamó el mercader con fingida preocupación. ¿Es que la comida no es de vuestro gusto? Don Pascual se aclaró la garganta y respondió con voz altiva. Mi estómago, acostumbrado a los manjares más delicados, no tolera los alimentos demasiado contundentes. El mercader sonrió con malicia. Entonces, probad esta sopa ligera. Apenas es un caldo transparente, como el que suelen tomar los grandes señores. El hidalgo, acorralado, tomó la cuchara con elegancia y sorbió el caldo. Pero el hambre, que no entiende de dignidad, se apoderó de él y, sin darse cuenta,
Engulló la sopa con tanta rapidez que todos los comensales estallaron en carcajadas. Vaya. Parece que vuestro estómago sí tolera algo de alimento, dijo el mercader con sorna. Don Pascual, rojo de vergüenza, dejó la cuchara y se irguió con orgullo. No confundáis mi apetito con necesidad, buen hombre. Un noble come por placer, no por hambre. Y, con esta última mentira, se levantó de la mesa y salió con dignidad fingida, aunque con la barriga aún vacía y la honra maltrecha. La ironía del honor sin pan. En esta historia, Quevedo nos muestra la absurda contradicción de aquellos que prefieren el hambre a la humildad, que hacen de la apariencia su único alimento y que sostienen su orgullo sobre un estómago vacío. La nobleza, más que un título, debería ser un acto. Pero en la España de hidalgos hambrientos, lo que importa no es lo que se tiene, sino lo que se finge tener. Y así, don Pascual de la Estampa siguió caminando por las calles, con su capa remendada y su honra intacta, demostrando que, en este mundo, hay hambres que pueden matarse con pan y otras que solo se sacian con el autoengaño. Capítulo 7. El escribano embrollador y el arte de enredar la justicia. En el vasto y enmarañado mundo de la burocracia, donde las palabras son más peligrosas que las espadas y los papeles pesan más que las conciencias, habita una criatura singular, el escribano embrollador. Su pluma no es herramienta de verdad, sino arma de confusión. Sus pergaminos no son testigos de justicia, sino trampas de letra menuda donde los incautos quedan atrapados sin remedio. Quevedo, con su sátira implacable, nos pinta el retrato de estos personajes que, con una sola firma, pueden vender a un hombre sin que se entere, y que enredan la ley con la misma facilidad con que un gato enreda un ovillo de lana. No hay palabra en su boca ni cláusula en su pliego que no esconda alguna celada, y sus clientes, al salir de su oficina, llevan más problemas de los que traían al entrar. El licenciado Bartolomé Vericueto. Entre estos artífices de la confusión sobresalía el licenciado Bartolomé Vericueto, cuyo apellido parecía ya un aviso de sus habilidades para los entuertos legales. Su despacho era un laberinto de documentos polvorientos y legajos donde las demandas dormían años enteros antes de ver la luz. Un contrato nunca está terminado. Decía con orgullo. Siempre hay una cláusula por añadir, una palabra que ajustar, un punto que discutir. Y así, mientras los clientes desesperaban por resolver sus asuntos, él encontraba siempre una excusa para postergar la solución. Cierto día, un pobre campesino acudió a su oficina con un problema urgente. Un vecino le había robado un pedazo de tierra, y necesitaba presentar su denuncia. Tranquilo, buen hombre, dijo el escribano, sacando un pergamino. Lo primero es redactar la querella con todas las formalidades. Y empezó a escribir con gesto solemne, mientras el campesino observaba, impaciente. ¿Cuándo puedo presentar mi denuncia? Preguntó al cabo de una hora. Calma, buen amigo. Aún falta el sello, la firma del notario, la copia certificada, el testimonio de 2 testigos, y claro, pagar la tasa correspondiente. Pero señor, yo solo quiero recuperar mi tierra. Y lo haréis, sin duda. Pero la justicia no es cosa de prisas. Así, el campesino se marchó con menos dinero y con más papeles, sin saber que su caso dormiría en un cajón hasta que el ladrón de su tierra muriera de viejo. La disputa del conde y la firma interminable. Pero no solo los pobres caían en las redes de estos escribanos. También los ricos y poderosos sufrían su talento para el embrollo. Un conde, queriendo asegurarse de que su testamento estuviera en orden, acudió a Bartolomé Vericueto. Quiero un documento claro y sencillo. Solo deseo dejar mi fortuna a mi hijo. El escribano asintió con gravedad. Nada más fácil, señor. Lo redactaremos con precisión, sin ambigüedades. Pero cuando el conde leyó el documento, su simple deseo se había convertido en un enredo de cláusulas, excepciones y condiciones. ¿Qué es todo esto?, exclamó. No entiendo ni la mitad. Es la manera correcta, Excelencia. Si fuera demasiado claro, cualquiera podría interpretarlo a su antojo. Pero ni yo lo entiendo. Pues eso demuestra que es un contrato perfecto. Y así, el conde firmó sin comprender que había dejado su herencia en manos de la confusión, y que su hijo necesitaría más abogados que bendiciones para recibir lo que le correspondía. La justicia, enredada en palabras. Los escribanos embrolladores no escriben para aclarar, sino para oscurecer, no firman para resolver, sino para alargar. En su mundo, el papel es más fuerte que la razón y la tinta más espesa que la verdad. Quevedo,
con su burla feroz, nos muestra que la justicia, cuando cae en manos de estos hombres, deja de ser un derecho y se convierte en un laberinto donde solo los escribanos conocen la salida, y donde los demás quedan atrapados para siempre. Capítulo 8. El médico sin ciencia y el enfermo sin esperanza. En los entresijos de la sociedad, donde la ignorancia se disfraza de sabiduría y la necesidad de remedios da paso a la charlatanería, florece una casta de hombres que hacen de la enfermedad su negocio y de la muerte su clientela segura, los médicos sin ciencia. Quevedo, con su mordaz pluma, nos pinta el retrato de estos galenos cuyas recetas son más peligrosas que las dolencias y cuyos diagnósticos son sentencias de muerte antes que soluciones. La medicina, en su tiempo, no era arte de sanación, sino espectáculo de pompa y humo, donde el conocimiento verdadero era cosa de pocos y la impostura de muchos. No había mayor seguridad en la consulta de un médico que en la ruleta de la fortuna, y no faltaban quienes, al ir por un resfriado, salían con más males de los que traían. Entre estos embaucadores de la salud, uno destacaba con singular maestría, el doctor Pánfilo Revesado, cuya habilidad para fingir saber era superior a su capacidad de curar. El doctor Pánfilo Revesado, maestro del engaño. Este insigne personaje, vestido siempre con una capa negra y un gorro alto que le daban aire de solemnidad, no poseía más conocimiento médico que el que había aprendido escuchando conversaciones ajenas en las tabernas. Pero en una época donde el título valía más que la competencia, había logrado convertirse en médico sin haber leído jamás un tratado de anatomía. Sus remedios eran un espectáculo de extravagancia. Si un paciente se quejaba de fiebre, le aplicaba una sangría hasta dejarlo tan pálido como el mármol. Si tenía dolor de estómago, le recomendaba tragar un puñado de tierra para asentar los humores. Si sufría de melancolía, le prescribía paseos bajo la luna llena. No fuera que los astros tuvieran algo que ver con sus desgracias. La clave de la curación está en el misterio. Afirmaba con voz grave. Si el paciente no entiende el remedio, entonces es seguro que funciona. Y así, con su tono solemne y su mirada severa, convencía a los más ingenuos de que su ignorancia era sabiduría disfrazada. El paciente desafortunado. Un día, un hidalgo venido a menos, don Gaspar de la Fiebre, acudió al doctor Revesado en busca de remedio para un malestar persistente. Había pasado noches enteras sin dormir, presa de escalofríos y debilidad. Doctor, salve-me, rogó con angustia. No encuentro descanso, y temo que la muerte me aceche. El médico, sin siquiera tomarle el pulso ni observar su rostro, se irguió con gesto de profunda reflexión. Veamos, murmuró mientras tamborileaba los dedos sobre la mesa. ¿Ha comido usted muchas habas últimamente? No, doctor. ¿Acaso ha sentido un deseo inusual de mirar la luna? Tampoco. ¿Ha discutido con alguien que lleve zapatos rojos? No, en absoluto. Entonces, sin duda, padecéis un exceso de bilis negra que os consume desde dentro. Y sin más preámbulo, le recetó un brebaje de cebolla hervida con azufre, una sangría en la planta del pie izquierdo y 3 oraciones recitadas al revés cada medianoche. El pobre hidalgo, confiando en la autoridad del médico, siguió el tratamiento con obediencia. Pasaron los días, y su salud no mejoró, sino que empeoró hasta el punto de que apenas podía levantarse de la cama. Cuando volvió a consultar al doctor Revesado, éste, sin pestañear, le anunció: «Magnífico. Significa que el remedio está surtiendo efecto. Pero doctor, me siento peor que nunca. Eso es señal de que la enfermedad está luchando por salir. Pronto estaréis sano, o muerto, lo que venga primero». Y con estas palabras de consuelo, lo despidió, sin más preocupación que la de asegurarse de cobrar sus honorarios. El poder del hábito y la fe ciega en la bata blanca. Pero don Gaspar no fue el único en caer en sus manos. Hubo mujeres a quienes recetó baños en agua helada para aliviar la fiebre, solo para que murieran de pulmonía. Hubo ancianos a quienes recomendó inhalar humo de incienso para calmar la tos, provocándoles ataques de asfixia. Hubo niños a quienes administró pócimas de plomo y vinagre, dejándolos más enfermos de lo que estaban. Y sin embargo, nadie dudaba de su habilidad. Porque en una época donde la ignorancia vestía ropajes de autoridad, el pueblo prefería creer en la solemnidad de un impostor antes que en la voz de la razón. Si el médico lo dice, ha de ser verdad, repetían los pacientes antes de tragarse el veneno que les recetaban. Porque no hay mayor ciego que el que no quiere ver, ni mayor peligro que el de aquellos que, sin saber nada, convencen al mundo de que saben todo. Quevedo, con su inigualable ironía,
nos muestra en esta historia que la verdadera enfermedad no es la fiebre ni el dolor, sino la credulidad de los hombres que ponen su vida en manos de charlatanes con bata, que, con un aire de autoridad y un sinfín de palabras vacías, venden remedios que matan más rápido que el propio mal. Capítulo 9. El astrólogo embaucador y las estrellas del engaño. Entre la luz incierta de las velas y el aroma del incienso quemado, en una habitación repleta de globos celestes, mapas estelares y pergaminos garabateados con signos incomprensibles, trabajaba un hombre que, sin saber distinguir la O de una constelación, se ganaba la vida con la credulidad de los demás, el astrólogo embaucador. Si hay un arte que ha llenado más estómagos que verdades, es el de la astrología, ese oficio donde el destino se traza a golpes de imaginación y las estrellas sirven más para llenar los bolsillos del astrólogo que para iluminar el porvenir. Quevedo, en su afilada sátira, nos muestra la figura del falso sabio, del adivinador sin ciencia, del profeta sin visión que, con un aire de misticismo y una lengua ágil, convence al mundo de que en los cielos se esconde la clave de cada suceso terrenal. Don Gerolamo Estrellado, el arquitecto de destinos. El más famoso de estos vendedores de ilusiones era don Gerolamo Estrellado, un hombre que, sin haber leído más que los precios de los vinos en la taberna, se presentaba como el mayor conocedor de los secretos del firmamento. Su talento no radicaba en la observación de los astros, sino en la habilidad de decir lo que la gente quería escuchar. Las estrellas no mienten, decía con solemnidad, pero es necesario que yo las interprete. Y sus interpretaciones, por algún misterioso designio del cosmos, siempre terminaban en una consulta pagada, en una predicción ambigua que podía acomodarse a cualquier resultado, y en una nueva víctima que, al no poder comprobar la falsedad del pronóstico, regresaba una y otra vez, convencida de que el destino estaba escrito en los cielos. Y en la bolsa de don Gerolamo. El comerciante temeroso y la profecía dorada. Cierta vez, un rico comerciante acudió al astrólogo con una preocupación grave. Don Gerolamo, he oído rumores de que mi negocio podría fracasar. ¿Está escrito en las estrellas mi ruina? El astrólogo lo miró con gravedad, frunció el ceño y, tras largos minutos de silencio, trazó un círculo en un pergamino, añadió algunos signos confusos, y tras un profundo suspiro, habló con tono enigmático. La posición de Júpiter es incierta, Marte amenaza con fuego y Mercurio. Hizo una pausa dramática, Mercurio habla en susurros, pero no dice nada claro. El comerciante sintió que la sangre se le helaba en las venas. Por piedad, explíquese. Veo dos caminos, dijo don Gerolamo, señalando su pergamino con aire de sabiduría. En uno, la fortuna le sonríe y su riqueza se multiplica. En el otro, la sombra de la quiebra se cierne sobre usted. ¿Y cómo puedo evitar la desgracia? Ah, eso requiere una consulta más profunda, con más cálculos, más observaciones, más, digamos, incentivos celestiales. El comerciante, cegado por el miedo y la desesperación, no dudó en pagar una cuantiosa suma para asegurarse de que los astros le fueran favorables. Y el astrólogo, con su astucia infalible, le garantizó que, siempre y cuando siguiera sus indicaciones, el destino no le traería desgracia. El comerciante, confiando ciegamente en los consejos del falso profeta, alteró sus negocios, invirtió en nuevas empresas, evitó ciertas transacciones. Y cuando su fortuna no cayó en ruina, convencido de que el astrólogo había salvado su destino, volvió a pagarle más aún. Lo que nunca supo fue que su riqueza jamás estuvo en peligro, excepto en el bolsillo del propio don Gerolamo, quien había encontrado en él una mina de oro sin necesidad de levantar un dedo. Los amantes y el destino tramposo. Pero el astrólogo no solo engañaba a los comerciantes temerosos. También a los enamorados, cuyas almas inquietas buscaban respuestas en los astros para sus dudas más profundas. Cierto día, una joven de noble cuna, presa de incertidumbre, acudió a su consulta. Don Gerolamo, deseo saber si mi amado me es fiel. El astrólogo entrecerró los ojos, frotó su barba postiza y, tras mirar un mapa de estrellas con la misma atención con la que un borracho mira el fondo de su copa, sentenció. Las estrellas hablan de cambios, de pruebas, de engaños que pueden ser o no ser. La joven tembló de ansiedad. Dígame la verdad. Dependerá de la alineación de Venus con la Luna. Si desea que investiguemos más a fondo, podemos hacer un cálculo personalizado. Y así, la dama pagó una suma generosa para obtener respuestas. El astrólogo, sin dudarlo, le dijo que debía esperar 3 días y observar si su amado estornudaba en la mañana. Si lo hacía, sería prueba de amor,
Si no, debía desconfiar. 3 días después, la joven regresó, angustiada. No ha estornudado ni una vez. Entonces, mi señora, la duda persiste. Pero por un pago adicional, puedo hacer un nuevo cálculo. Y así, la pobre enamorada, envuelta en el miedo y la superstición, pagó una y otra vez, buscando certezas en un cielo que nunca cambia, mientras don Gerolamo se enriquecía con cada nueva mentira disfrazada de verdad. La gran estafa de los cielos. No hubo en la ciudad quien no cayera en sus redes. Señoras que buscaban el porvenir de sus hijos, caballeros que querían asegurarse la gloria, maridos que dudaban de sus esposas, soldados que temían a la muerte. Todos encontraban en don Gerolamo una respuesta ambigua que les dejaba más inquietos de lo que llegaron y más pobres de lo que esperaban. Porque el arte del embaucador no es dar certezas, sino alimentar la duda, mantener la inquietud viva, hacer que el temor crezca hasta el punto de que el cliente regrese una y otra vez, con la bolsa más ligera y la mente más confundida. Quevedo, con su genio satírico, nos muestra que la verdadera magia no está en los astros, sino en la lengua de los embaucadores, que saben torcer el destino a su favor y convertir la credulidad en su mejor moneda de cambio. Y mientras existan aquellos dispuestos a creer en lo que no entienden, los astrólogos embaucadores seguirán existiendo, leyendo en las estrellas un porvenir que, curiosamente, siempre les favorece a ellos antes que a sus clientes. Capítulo 10. El médico de las enfermedades imaginarias. En el rincón más oscuro de la ciudad, donde los gemidos de los enfermos se mezclaban con el aroma de hierbas y ungüentos de dudosa procedencia, ejercía su oficio un hombre cuya ciencia cabía entera en una botella de vino, el médico de las enfermedades imaginarias. Quevedo, en su incansable afán por desnudar la hipocresía y el engaño, retrata en esta figura al falso doctor, aquel que, con más palabras que conocimientos, convencía a los sanos de que estaban enfermos y a los enfermos de que solo con su ayuda podrían salvarse. Su talento no estaba en la curación, sino en la persuasión, en su habilidad para transformar un suspiro en un mal incurable, una incomodidad en un achaque mortal, y un estornudo en el presagio de una agonía segura. El doctor Paracelso engañoso y su ciencia de la sugestión. En esta sátira, el protagonista es el doctor Paracelso engañoso, un hombre de aspecto venerable, barba canosa y túnica larga, que andaba siempre acompañado de un maletín repleto de frascos sin etiqueta, polvos misteriosos y brebajes de colores sospechosos. Su gran don no era el conocimiento de la anatomía, sino la facilidad para dar diagnósticos complicados y recetar tratamientos tan largos como costosos. La naturaleza es sabia, solía decir, pero la enfermedad es más astuta. Y solo yo, con mi experiencia, puedo engañarla. Así, todo el que cruzaba el umbral de su consulta salía convencido de que su vida pendía de un hilo y que, si quería salvarse, debía someterse a sus costosos tratamientos, que consistían en pociones de ingredientes imposibles, dietas que nadie entendía y visitas constantes para asegurarse de que la cura estuviera funcionando, aunque nunca pareciera hacerlo. El rico hipocondríaco y su larga agonía. Entre sus clientes más fieles estaba don Crispín Tembleque, un caballero de fortuna considerable, pero de espíritu frágil. Su mayor placer en la vida era preocuparse por su salud, y en el doctor Paracelso encontró el aliado perfecto para alimentar sus temores. «Doctor, he sentido un leve cosquilleo en la pierna izquierda», decía con angustia. El médico lo examinaba con gran seriedad, acariciándose la barba con aire de preocupación. «Interesante, muy interesante. ¿No ha notado también una sensación de frío en las manos?» Don Crispín abría los ojos con horror. «Ahora que lo menciona, sí. No quiero alarmarle, pero estos son los primeros síntomas de la rara enfermedad de los humores errantes. Si no se trata a tiempo, podría extenderse al pecho, al cerebro, incluso al alma». El pobre caballero palidecía. Die game, doctor. «¿Qué debo hacer?» «Tranquilo, que yo tengo el remedio», respondía el médico, sacando un frasco con un líquido verdoso. «Esta poción debe tomarla 3 veces al día, acompañada de baños en agua fría y un pago mensual para continuar con la supervisión del tratamiento». Don Crispín, aterrorizado por la idea de una enfermedad imaginaria, pagaba con generosidad y seguía al pie de la letra las absurdas indicaciones, convencido de que, sin el doctor, su muerte era inminente. Lo que nunca sospechó es que su único mal era la credulidad y que el verdadero parásito que lo enfermaba era el mismo médico, que vivía a expensas de su miedo. La dama melancólica y la cura peor que la enfermedad. No solo los ricos caían en sus garras. También las damas de la nobleza,
cuyo ocio les hacía creer que su malestar era signo de una enfermedad rara, encontraban en el doctor Paracelso un confesor de sus padecimientos imaginarios. Cierta vez, la joven doña Clarisa, una dama de frágil espíritu y aún más frágil voluntad, acudió a su consulta con una queja peculiar. «Doctor, siento una tristeza constante, un vacío en el pecho. ¿Acaso estoy muriendo?» El médico la miró con aire solemne y asintió lentamente. «Sin duda, es un caso grave de spleen melancólico con obstrucción de los vapores del alma». La pobre dama sintió que la sangre le huía del rostro. «¿Y hay cura?» «Por supuesto, pero requiere un tratamiento largo y delicado. Primero, debe dejar de leer poesías tristes. Segundo, debe tomar este jarabe de lágrimas de dragón 2 veces al día. Y tercero, debe hacerme una visita semanal para vigilar su estado». Doña Clarisa, convencida de la seriedad del diagnóstico, siguió el tratamiento al pie de la letra. Sin embargo, aunque sus síntomas no mejoraban, el médico siempre tenía una explicación. «Ah, mi señora, es que su mal es más profundo de lo que pensaba. Necesitamos un remedio más fuerte, y más costoso». Así, la joven pasó meses en tratamientos inútiles, gastando fortunas en pociones que no curaban nada, mientras el doctor se enriquecía con su angustia. La gran estafa de la medicina sin ciencia. Quevedo, con su ironía afilada, nos muestra en este relato la figura del falso médico, aquel que no busca la curación, sino el beneficio personal. A través del miedo, de palabras complicadas y remedios absurdos, convierte la salud en un negocio y la ignorancia en su mejor aliada. Porque, en el fondo, la mayor enfermedad no es la que ataca al cuerpo, sino la que ciega la razón. Y mientras haya quien prefiera creer en curas mágicas antes que en la lógica, los médicos de las enfermedades imaginarias seguirán prosperando, vendiendo pociones de aire y remedios de nada, mientras sus pacientes se empobrecen con la ilusión de una salud que nunca estuvo en peligro. Capítulo 11. El poeta de alquiler y las rimas a conveniencia. En una época en la que la palabra escrita era tanto arma como adorno, Quevedo nos introduce en el curioso negocio de los poetas de alquiler, esos versificadores de oficio que vendían su pluma al mejor postor, componiendo loas para quien les pagara y sátiras venenosas para quien les ofendiera. En su sátira mordaz, nos muestra a estos traficantes del ingenio, dispuestos a transformar su arte en mercancía, sin más inspiración que el tintineo de unas monedas. Don Trimegisto Versiles, el potas in Musa. Entre los más afamados en este gremio de rapsodas mercenarios se encontraba don Trimegisto Versalles, un hombre de aire bohemio, cabello revuelto y ropas que en algún momento fueron elegantes, pero que ahora llevaban las huellas de incontables noches de vino y madrugadas en vela. Decía poseer la musa de los dioses, aunque en realidad su única inspiración era la necesidad de pagar la cuenta en la taberna. Se le encontraba en los corredores de los palacios y en las esquinas de los mercados, siempre dispuesto a recitar un soneto improvisado, si con ello conseguía una cena o unas cuantas monedas. Oh, noble señor de gesto tan valiente, cuyo andar es del viento más ligero. En tus ojos fulgura el sol de Orient. Y tu espada fulmina al mundo entero. Estos versos, con leves variaciones, los repetía a todo caballero que le encargara un elogio. Si el noble en cuestión era viejo, hablaba de su sabiduría eterna, si era joven, lo proclamaba astronaciente, y si era feo, encontraba la manera de ensalzar su rostro lleno de carácter. Pero su talento no se limitaba solo a la adulación. También era maestro en la sátira hiriente, y con la misma pluma con la que elogiaba a un hombre, podía destruir a su enemigo. De loas a puñales, el arte de la venganza en verso. En una ocasión, un acaudalado comerciante, don Torcuato Gordinflón, acudió a don Trimegisto con un encargo especial. «Poeta, necesito un soneto que enaltezca mi linaje y mi grandeza. Quiero que todos sepan que mi estirpe es más noble que la del rey». El poeta, viendo el brillo de las monedas en la bolsa de su cliente, se inclinó reverente. «Oh, excelentísimo don Torcuato, cuya sangre es como la del Olimpo. Os escribiré un poema que será recitado en cada rincón de España». Y así, en menos de una hora, Trimegisto le entregó un soneto rebosante de alabanzas, comparándolo con Cicerón, Alejandro Magno y hasta con los ángeles del cielo. Sin embargo, poco después, un envidioso rival de don Torcuato, el capitán Espinosa, se presentó ante el poeta con una oferta aún más jugosa. «Necesito un poema que desenmascare a ese fanfarrón. ¿Podéis hacerlo?» El poeta, con la misma reverencia con la que antes había elogiado a Torcuato, aceptó el encargo. Y así,
Con el mismo ingenio con el que antes lo había convertido en héroe, ahora lo retrataba como un bufón. Oh, Torcuato, noble en la panza. Y en el habla, torpe labriego. En la corte finge linaje. Mas su cuna huele a granero. Cuando el soneto se divulgó en los círculos cortesanos, el escándalo fue mayúsculo. Don Torcuato, furioso, buscó al poeta para exigirle explicaciones. Miserable. ¿Cómo osáis burlaros de mí después de que os pagué por alabarme? Trimegisto, con su astucia de mercenario de las letras, se encogió de hombros y respondió. Señor, mis versos solo reflejan la verdad. La primera vez os mostré vuestra grandeza, pero a la segunda, vuestra verdadera esencia. Y, sin más, se marchó en busca de otro cliente, dejando tras de sí un rastro de versos vendidos y enemigos mortales. El poeta sin escrúpulos y la decadencia del arte. Quevedo, con su pluma afilada, nos presenta en esta historia una sátira del arte sometido al dinero, de la poesía sin alma que se alquila al mejor postor. En una sociedad donde la vanidad compra halagos y el rencor paga insultos, el poeta de alquiler se convierte en un mercenario del ingenio, dispuesto a escribir tanto himnos como epitafios, dependiendo de quien le ofrezca más. Porque en un mundo donde la verdad es un lujo y la adulación una necesidad, siempre habrá quien pague por una mentira bien rimada. Capítulo 12. El licenciado en todo y maestro en nada. En los rincones oscuros de la academia y los pasillos empolvados de las universidades, se encontraba una especie de hombre que Quevedo describe con sorna y desdén, el licenciado en todo y maestro en nada. Individuo de aire solemne, poseedor de innumerables títulos, pero carente de auténtico conocimiento, su habilidad no estaba en la sabiduría, sino en la verborrea, en la pompa hueca de su discurso y en la capacidad de confundir a los demás con palabras rimbombantes. Vestía con la dignidad de un catedrático y andaba con la gravedad de un filósofo, pero todo su saber cabía en una sola lección, aparentar lo que no era. Se movía en los círculos doctos, repitiendo frases incomprensibles, lanzando citas en latín con la seguridad de quien no espera ser cuestionado. Y si alguien osaba pedirle una explicación, replicaba con otra frase aún más incomprensible, convencido de que la ignorancia se cubre mejor con más palabrería. Don Sabiondo de la retórica vacía. Entre los más ilustres en esta categoría se encontraba don Sabiondo de la retórica vacía, un hombre de lentes gruesos y gesto circunspecto, que había pasado más años en la universidad que muchos rectores, pero que no había aprendido más que el arte de impresionar a los incautos. Se decía doctor en todas las ciencias, teólogo sin sotana, jurista sin pleitos y médico sin enfermos. La sabiduría es un océano sin fondo, y yo nado en sus aguas desde la cuna, declaraba con arrogancia a todo aquel que lo escuchara. Si alguien mencionaba astronomía, él hablaba de los astros con términos tan oscuros que parecían un conjuro. Si la conversación giraba hacia la medicina, citaba tratados antiguos con una seguridad que hacía dudar hasta los verdaderos médicos. Y si alguien osaba preguntarle sobre filosofía, mencionaba a Aristóteles, Platón y Séneca en la misma oración, sin que nadie lograra entender qué quería decir. Pero lo más notable de su talento no era su erudición, sino su capacidad para nunca dar una respuesta clara. Maestro, ¿cómo se resuelve este problema de lógica?, le preguntó un joven estudiante. Don Sabiondo se ajustó los lentes y respondió con gravedad. Ah, hijo mío, la lógica es la música de la razón, y como la música, depende del oído que la escuche. No todo sonido es armonía, ni toda armonía es verdad. El estudiante, más confundido que antes, asintió sin atreverse a pedir más aclaraciones. Los títulos sin sustancia y el arte de impresionar. En una sociedad donde el saber se medía en pergaminos y no en entendimiento, don Sabiondo encontró su nicho perfecto. A donde iba, se hacía llamar doctor en ciencias morales y naturales, catedrático perpetuo de la dialéctica y maestro ilustre de la filosofía del todo. Nadie entendía qué significaban tales títulos, pero sonaban lo suficientemente impresionantes como para abrirle las puertas de los salones de la nobleza. Los duques y marqueses lo recibían con honores, convencidos de que su sola presencia bastaba para dar prestigio a sus reuniones. Ah, Don Sabiondo. Díganos, ¿qué opina del movimiento de los astros? Ilustre señor, la mecánica celeste es una sinfonía de esferas en perpetuo danzar, donde la gravedad es el compás que guía su eterno vaivén. Los nobles, maravillados por tan bella respuesta, aplaudían su genio, sin notar que no había dicho absolutamente nada. El gran desafío, la prueba de su saber. Pero el destino,
siempre dispuesto a desenmascarar a los impostores, quiso que un día don Sabiondo fuera puesto a prueba. Un joven estudiante, cansado de tanta palabrería vacía, decidió desafiarlo en público. «Maestro, vos que sabéis de todo, respondedme, ¿cómo se obtiene el cuadrado de la hipotenusa?» El sabio impostor se aclaró la garganta, consciente de que había caído en una trampa. «Hijo mío, la hipotenusa no es solo un número, sino un símbolo del equilibrio universal. Su cuadrado es el reflejo de la armonía geométrica que une los catetos en una danza eterna de proporciones divinas». El joven sonrió con astucia. «Entonces, si trazamos un triángulo aquí mismo, ¿podéis demostrarnos esa proporción divina con números?» Don Sabiondo palideció. La multitud lo observaba en silencio, esperando su respuesta. «Ah, bueno, la verdad es que este asunto es demasiado profundo para ser tratado en público. Requiere de meditaciones prolongadas y cálculos que...». Pero ya nadie lo escuchaba. La farsa había sido descubierta. Desde aquel día, su prestigio se desmoronó. Los nobles dejaron de invitarlo, los estudiantes dejaron de consultarle, y los verdaderos sabios comenzaron a reírse de él. El triunfo del conocimiento sobre la apariencia. Quevedo, en su sátira mordaz, nos advierte sobre aquellos que fingen saber sin haber aprendido, sobre los que usan el lenguaje como un velo para ocultar su ignorancia. Porque en el mundo siempre habrá quienes confundan la palabrería con el conocimiento, y mientras existan, los don sabiondos de la vida seguirán prosperando, hasta que la verdad los desenmascare. Capítulo 13. El hidalgo de poca moneda y grande soberbia. En los laberintos de la nobleza empobrecida, donde el linaje valía más que el pan y la honra más que la razón, se movía una extraña casta de hombres, los hidalgos de poca moneda y grande soberbia. Quevedo, con su ojo afilado y su lengua mordaz, nos introduce en la existencia absurda de estos personajes, cuya única riqueza era el recuerdo de glorias pasadas y cuya mayor preocupación era mantener las apariencias, aunque en el estómago solo llevaran viento. Vestían con lo que les quedaba de antiguos ropajes, siempre intentando disimular los remiendos con gestos de grandeza. Caminaban por las calles con la dignidad de un duque, aunque en sus bolsillos no cupiera ni una migaja. Y su mayor enemigo no era la miseria, sino el trabajo, porque consideraban que trabajar era cosa de plebeyos, y su sangre azul no debía mancharse con el sudor de los que ganaban el pan con esfuerzo. Don Rigor de la Mancha, el Hidalgo sin Blanca. Entre estos ilustres caballeros de la pobreza distinguida se encontraba don Rigor de la Mancha, un hombre cuya genealogía se remontaba, según él, a los tiempos de los visigodos. De su linaje hablaba con tanto orgullo, que cualquiera habría pensado que descendía directamente de los reyes de la antigua Hispania. «Mi bisabuelo combatió con el Cid», decía con la cabeza en alto. «¿Y de qué vivió vuestro abuelo?», preguntaban algunos, con malicia. «De la gloria de su padre». «¿Y vuestro padre?». «De la honra de su abuelo». «¿Y vos?». «De la dignidad de todos ellos». Tal era la lógica de don Rigor. Su nobleza no se medía en riquezas ni en hazañas, sino en la cantidad de apellidos rimbombantes que podía recordar. Tenía una casona enorme, pero vacía. Solo habitaba una habitación, pues el resto estaba en tal estado de ruina que parecía que los muros se sostenían por pura terquedad. El mobiliario se reducía a una silla de 3 patas, una mesa que cojeaba más que un viejo soldado y una cama cuyos tablones crujían como si se quejaran de la escasez de descanso. Pero lo más asombroso de don Rigor no era su pobreza, sino su obstinación en ocultarla. «No necesito comer tanto como los plebeyos, pues mi sangre noble me sustenta», decía, cuando pasaba días sin probar bocado. «No es que mis zapatos estén rotos, sino que así los usaban los caballeros de antaño. No es que mi capa tenga agujeros, sino que es una reliquia de familia, y el tiempo ha querido decorarla con su historia». Así, transformaba su miseria en virtud y su hambre en nobleza. El arte de la apariencia y la guerra contra la realidad. Don Rigor tenía un enemigo mortal, la evidencia de su pobreza. Por ello, desarrolló una serie de estrategias para disimular su situación. Cuando salía a la calle, procuraba hacerlo a la hora en que los demás estaban comiendo, para evitar que alguien lo invitara a un banquete y tuviera que confesar que no podía devolver el favor. Cuando alguien le ofrecía dinero, se ofendía. «¿Yo aceptar limosna? ¿Acaso mi sangre no vale más que todo el oro del mundo?». Pero cuando nadie miraba, recogía las monedas que otros dejaban caer y murmuraba: «No es limosna si no la pido». Para mantener la apariencia de hidalgo respetable,
Se acercaba a la plaza mayor y hablaba con otros caballeros tan pobres como él, discutiendo sobre batallas que nunca pelearon y tierras que nunca poseyeron. Cada uno fingía ser más noble que el otro, y en aquel juego de apariencias todos salían ganando, o al menos no perdían más de lo que ya habían perdido. El dilema del hidalgo: ¿trabajo o hambre? Un día, la desgracia quiso que don Rigor se encontrara en una encrucijada. La necesidad apretaba más que nunca, y su estómago, después de 3 días de ayuno, había decidido declararse en rebelión con estruendosos gruñidos. Fue entonces cuando un viejo amigo, el pragmático don Tiberio, le ofreció un empleo en su hacienda. «Mira, Rigor, sé que las cosas no van bien. Ven a trabajar conmigo. No es nada indigno, solo administrar las cuentas». Don Rigor lo miró con horror. ¿Trabajar? Yo. ¿Un hidalgo con mi linaje, rebajarse a hacer cuentas como un vulgar mercader? Antes prefiero morir de hambre. Y, fiel a su palabra, prefirió seguir su camino sin aceptar el trabajo, aunque su estómago protestara con más furia que nunca. El final de don Rigor y la burla de la realidad. Los días pasaron y la situación de don Rigor se volvió insostenible. Un día, vencido por el hambre, decidió acudir a una taberna para ver si podía conseguir algo de comida fiada. Se sentó con toda la dignidad de un noble y llamó al mesonero. Tráigame lo mejor que tenga. Un hidalgo de mi linaje no se conforma con menos. El mesonero, que ya conocía sus artimañas, asintió con una sonrisa maliciosa. Por supuesto, señor. Pero primero, el pago. Don Rigor palideció. Mi crédito es más sólido que los cimientos de Castilla. Y mi paciencia es más corta que su fortuna, replicó el mesonero, cruzándose de brazos. Al ver que no había manera de conseguir comida gratis, don Rigor se levantó con el poco orgullo que le quedaba y se marchó. Dicen que aquella noche, mientras caminaba por las calles oscuras, el hambre lo venció y cayó desmayado en una esquina. Unos ladrones lo encontraron y al ver su vestimenta ajada pero de corte noble, pensaron que era un caballero caído en desgracia. Este pobre diablo no tiene ni para un mendrugo, pero todavía cree que es un duque, dijo uno de ellos, riendo. Y con esa última burla, el hidalgo desapareció entre las sombras, víctima no solo de su pobreza, sino de su terquedad en negarla. La moralilla de Quevedo. La honra mal entendida. Con esta sátira feroz, Quevedo nos muestra la ironía de una nobleza que, aferrada a su pasado glorioso, se niega a aceptar su realidad. Porque no es la sangre la que da dignidad, sino los actos, y la verdadera nobleza no está en los apellidos, sino en la capacidad de adaptarse y sobrevivir. Pero para don Rigor y tantos como él, era preferible el hambre antes que aceptar la verdad. Y así, con la cabeza alta y el estómago vacío, marchaban hacia la miseria, envueltos en su propia farsa de honor y linaje. Capítulo 14. El licenciado sin licencia y la Universidad de la Picaresca. En una España donde los títulos valían más que la virtud y el conocimiento se pesaba en ducados más que en esfuerzo, abundaban los licenciados sin licencia, los doctores sin doctrina y los sabios cuya única ciencia era la del engaño. Quevedo, con su mirada mordaz y su pluma afilada, nos introduce en el mundo de los falsos eruditos, esos charlatanes de levita raída que, con muchas palabras y pocos hechos, se paseaban como grandes entendidos sin haber entendido jamás nada. El ilustre don Hipócrates de los cuentos. Entre estos personajes destacaba don Hipócrates de los cuentos, un hombre que, sin haber pasado más de un año en la universidad, se hacía llamar doctor con tal convicción que hasta él mismo lo creía. Su nombre, sin duda alguna, le venía de su habilidad para contar historias más que de su dominio de la medicina, el derecho o la teología. ¿Es cierto que sois licenciado?, le preguntaban a menudo. Más licenciado que el hambre en Castilla, respondía con un gesto altivo. Y más docto que el mismísimo Aristóteles. Sin embargo, nadie le había visto jamás con un libro en las manos, a menos que fuera para empeñarlo. Su mayor destreza no era el estudio, sino el arte de la apariencia. Sabía cómo inflar el pecho, arquear las cejas y entornar los ojos de manera que pareciera que meditaba en profundas verdades, cuando en realidad lo único que calculaba era dónde conseguir su próxima comida. El arte de impresionar sin saber nada. Don Hipócrates había desarrollado una serie de estrategias para mantener su engaño. Sabía que en los círculos académicos bastaba con usar muchas palabras difíciles para parecer sabio, así que había memorizado frases en latín que soltaba en cada conversación, sin importar el contexto. Ex nihilo nihil fit, decía con aire solemne.
¿Y eso qué significa, doctor? Significa que solo los doctos pueden entenderlo. Cuando alguien le pedía opinión sobre un tema que desconocía, fingía indignación. No rebajo mi inteligencia con asuntos tan triviales. Y si alguien insistía en ponerlo a prueba, desviaba la conversación con un comentario tan confuso como innecesario. Pero no olvidemos la teoría del silogismo trascendental aplicado al dualismo metafísico del ente en su categoría ontológica. Aquello solía bastar para que sus interlocutores, temerosos de parecer ignorantes, asentaran con admiración. El prestigio del falso saber. Gracias a sus artimañas, don Hipócrates se convirtió en una celebridad entre los incautos. Se paseaba por tertulias y salones donde nobles deseosos de parecer cultos lo recibían con honores, convencidos de que un sabio de su talla solo podía traerles prestigio. Decidnos, doctor, le preguntaban, ¿qué opináis de la astronomía moderna? ¿Qué es moderna, pero no sabia?, respondía, dejando a todos confundidos y fascinados. Así, su reputación creció hasta que un día, en la corte, lo llamaron para dictar una conferencia sobre filosofía. Ante una audiencia distinguida, subió al estrado y, con su mejor porte, comenzó su discurso. La filosofía es el arte de filosofar. Sin filosofía, no hay filósofos, y sin filósofos, la filosofía deja de filosofar. Los asistentes, temerosos de parecer ignorantes, aplaudieron con entusiasmo. ¡Qué profundidad! Murmuraban. Pero entre el público se hallaba un viejo profesor, curtido en el verdadero saber, que no pudo contener su risa. Señor mío, dijo, levantándose, vuestras palabras son como el viento, mucho ruido y poca sustancia. Si sois tan sabio, respondedme, ¿qué es la sustancia primera según Aristóteles? Por primera vez en su vida, don Hipócrates sintió sudor en la frente. Nunca había leído a Aristóteles más allá de la portada, pero no podía permitirse perder su prestigio. La sustancia, tartamudeó, es lo sustancial. El público murmuró. ¿Y qué significa eso?, insistió el profesor. Significa lo que Aristóteles quiso decir. Las risas estallaron en la sala. Su farsa había sido descubierta. La caída del licenciado sin licencia. Desde aquel día, don Hipócrates perdió su prestigio. Ya nadie lo invitaba a tertulias ni lo aplaudía en conferencias. Sus viejos admiradores, avergonzados de haber sido engañados, lo evitaron como si fuera la peste. Al verse solo y sin recursos, intentó reinventarse. Se dejó crecer la barba y comenzó a hablar de profecías, asegurando que tenía visiones del futuro. Pero su reputación estaba demasiado manchada, y ya nadie creía en sus palabras. Finalmente, terminó donde terminaban muchos charlatanes, en una taberna oscura, contando sus historias a cambio de un vaso de vino barato. Y así, el gran doctor sin doctrina se convirtió en lo que siempre había sido, un contador de cuentos, pero sin público que lo escuchara. Quevedo y la burla de la falsa erudición. Con esta sátira, Quevedo nos muestra el ridículo de aquellos que, sin mérito ni esfuerzo, buscan fama y prestigio a base de apariencias. Porque el conocimiento verdadero no se basa en palabras altisonantes ni en gestos de importancia, sino en la humildad de quien aprende y en la sabiduría de quien reconoce su ignorancia. Y así, entre carcajadas y moralejas, nos deja otra de sus magistrales lecciones sobre la eterna lucha entre la vanidad y la verdad. Capítulo 15. El abogado de pleitos perdidos y la justicia a la española. En la España de Quevedo, la justicia era un laberinto donde los más astutos se abrían paso y los inocentes quedaban atrapados sin remedio. Entre jueces venales, escribanos más hábiles en enredar que en aclarar, y abogados que convertían cualquier causa en un negocio, la ley no siempre era el camino hacia la verdad, sino hacia el bolsillo del más listo. Entre estos ilustres personajes destacaba el célebre licenciado Perogrullo de la Trampa, un abogado tan hábil en retorcer los argumentos que podía demostrar que el sol salía por el oeste si el pago era suficiente. Quevedo nos lo presenta como el arquetipo del leguleyo, aquel que se lucraba de la desgracia ajena y que, más que defender, enredaba hasta que la víctima pagaba por desesperación. El arte de alargar lo inacabable. El licenciado Perogrullo tenía una regla de oro: el juicio que se acaba, es dinero que se pierde. Por eso, su estrategia no era resolver los litigios, sino prolongarlos hasta que los clientes quedaban exhaustos o arruinados. Señor licenciado, ¿mi pleito tiene solución?, le preguntaban sus clientes. Sin duda, pero la justicia no debe apresurarse.
¿Qué es un año más comparado con la eternidad? Y así, entre aplazamientos, recursos y escritos interminables, conseguía que los casos duraran décadas. No era raro que cuando llegaba la sentencia, los implicados hubieran muerto y sus descendientes heredaran la disputa como si fuera parte de la herencia. ¿Y qué ganamos con tanto papeleo? Se atrevió a preguntar un día a un cliente. Tiempo, mi buen señor. Y en el derecho, el tiempo es oro. Claro estaba que el oro solo caía en sus manos, mientras sus clientes terminaban más pobres que cuando empezaron. El lenguaje de la confusión. Otra de las grandes habilidades del licenciado Perogrullo era su dominio del idioma judicial, una lengua tan oscura que ni el diablo la entendía. Vuestra merced tiene razón, pero la razón no es derecho y el derecho no siempre es justo. Por tanto, hay que demandar para obtener la razón, aunque la razón no siempre obtenga justicia. Los clientes, que ya llegaban confundidos, salían con dolor de cabeza y aún más dudas. Pero al menos comprendían una cosa: debían seguir pagando al licenciado si querían una respuesta clara, aunque nunca la recibieran. El caso del burro desaparecido. Un día, llegó a su despacho un campesino desesperado. Señor licenciado, me han robado mi burro y quiero justicia. Ah, Un caso de hurto agravado con sustracción equina. Grave asunto. Pero ya sé quién lo robó. Más grave aún. Si no supiera quién fue, el pleito sería más sencillo. Solo quiero que me lo devuelvan. no tan rápido. Primero, debemos interponer un escrito ante el juzgado. Luego, habrá que solicitar una vista, y después, el trámite de la prueba. Pero si el burro está en la casa del ladrón, eso lo hace más complicado. Si lo tuviera en otra parte, habría menos pruebas y menos pruebas significan menos dudas, y menos dudas hacen el juicio más rápido, lo cual es un problema. El campesino, ya al borde de la desesperación, preguntó cuánto tardaría el proceso. Depende. Si la justicia es rápida, 10 años. Si es lenta, quizás 20. Pero en 20 años mi burro ya estará muerto. En ese caso, podremos demandar por daños y perjuicios. Y así, entre legajos, recursos y palabras vacías, el campesino perdió su burro, su dinero y su paciencia, pero ganó una invaluable lección sobre la justicia a la española. En los tribunales, lo más peligroso no es ser culpable, sino ser inocente y sin dinero. El juicio final del licenciado Perogrullo. Durante años, el licenciado amasó fortuna con su laberinto de pleitos, hasta que un día, en un giro irónico del destino, cayó en su propia trampa. Un escribano astuto le tendió un pleito en su contra y lo enredó en un proceso sin fin. Entre apelaciones, contraapelaciones y audiencias que nunca llegaban, el licenciado vio cómo su dinero se desvanecía como el humo. «¿Pero cómo es posible?», exclamaba. «Soy abogado». «Precisamente por eso», le respondió el escribano. «Si usted, con toda su sabiduría, no puede escapar del laberinto de la ley, imagine lo que sufren sus clientes». Y así, sin dinero ni clientes, el licenciado Perogrullo terminó donde terminaban los abogados sin escrúpulos, defendiendo causas inexistentes en una taberna, a cambio de un vaso de vino aguado. Quevedo y la burla de la justicia corrupta. Con esta sátira, Quevedo nos deja una amarga verdad envuelta en carcajadas. En un mundo donde la justicia es un negocio y la ley un juego de palabras, los inocentes son los que más sufren. Porque en los tribunales, como en la vida, no siempre gana el que tiene la razón, sino el que tiene más paciencia y más dinero para pagar al abogado. Si te ha gustado este recorrido por la sátira y el ingenio de Quevedo, apoya el canal para seguir descubriendo más joyas de la literatura. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo grandes obras con el mundo.